Bueno, buenas noches para todos, desde aquí, desde Mendoza, Argentina. Por acá son las 22:06. Hemos tenido un día espléndido hoy aquí en Mendoza. Estamos guardándonos, viviendo esta cuarentena. Y bueno, yo estoy muy feliz de volver a estar con ustedes. Ha pasado un tiempo, unos meses, y la verdad que los he extrañado muchísimo y hoy tenemos un temazo. La verdad es que charlando un poco con Claudio hace un tiempo le consultaba acerca bueno, el programa que tenemos y los temas y hoy quise hacer una mezcla entre el aula que correspondía por el programa que habla sobre el corazón, sobre el cuidado del corazón, nuestro diálogo interior también, la importancia de las declaraciones que nos hacemos, sobre todo, y también quise usar un poco este momento especial que creo que todos estamos viviendo de alguna manera, y bueno, y poder compartir este tiempo con ustedes. La primera imagen que ustedes están viendo tiene el título que yo elegí para esto. Y habla de dos cosas, de cosmovisión y mentalidad. Dos cosas que para el líder coach son sumamente importantes de transmitir porque yo creo que son fundamentales para todas las personas. Y busqué la frase de un gran autor y maestro también, que dice, en su pasión por enderezar un universo desarticulado, Dios abrió su propio corazón en amor. El centro de Dios, el amor entre el Padre y el Hijo, se ofrece de nuevo como nuestro centro. El corazón de Dios se abre para incluir aún al peor y al más desesperanzado entre nosotros. Debido a este amor divino que busca y se vacía, nos convertimos en amigos de Dios, participantes de la comunión de la Trinidad. Esa es la esencia del cristianismo. Todo lo demás es un comentario. Este es el primer camino de santidad, encontrar el centro que es el amor divino. Así es que, ¿por qué elegí esta frase? Que me parece fundamental, importante, porque creo que todo lo demás, a veces esa razón con la que nosotros esperamos eh, manejar muchas veces nuestra relación con Dios, eh, va a tomar un lugar sumamente secundario cuando nosotros nos centramos que el verdadero camino de Dios para la humanidad es el camino del amor. Si ustedes quieren tomar nota de esta frase, creo que es hermosísima para que la tengamos nosotros como coach y también como personas que guían su vida en este centro que es Dios. Pensando en esto, de que el camino es el amor y que el centro de este camino es Dios, estaba pensando por qué nosotros como seres humanos tantas veces nos alejamos de ese camino. Nos dejamos arrastrar por la corriente muchas veces de la desesperanza o en este tiempo es tan fuerte la voz de las noticias y de lo que nos están diciendo ahí afuera que pasa, que perdemos de vista muchas veces que todo lo demás es comentario cuando nos centramos en lo verdadero que es el amor de Dios y su cuidado por cada uno de nosotros. Estaba pensando que el Señor Jesucristo cuando vino acá a la tierra y caminó entre nosotros, Él habló mucho acerca del reino y entonces las personas en ese tiempo estaban tan confundidas acerca de lo que era o lo que iba a ser ese reino, porque Él vino a establecer un reino donde el centro era el amor. Y las personas, los judíos de esa época, estaban esperando que él viniera a establecer un reino absolutamente terrenal, que era librado a través de batallas que tenían que ver
contra el imperio que estaba gobernando en ese momento sobre el pueblo judío. Por eso creo que nunca entendieron ellos, muchos de ellos en realidad, cuál fue el verdadero camino del Señor Jesucristo. Su camino fue el amor, y Él no vino a establecer un reino o un gobierno político, sino que Él vino a establecer un gobierno que habita en nuestro corazón. Su reino habita nuestros corazones. Cuando los judíos le preguntaban al Señor Jesucristo, pero ¿y cuándo va a venir ese reino? ¿Cuándo va a venir ese reino? Él decía, es que ustedes no se dan cuenta que el reino de Dios ya está acá entre ustedes, porque el reino era Él, era el amor hecho acción. Y cuando nosotros estamos tan ansiosos preguntándole a Dios, pero ¿cuándo van a pasar las cosas que nosotros esperamos? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Yo entiendo que Dios nos vuelve a este mensaje tan profundo, que es que el reino ya está en vos. Cuando el centro de nuestra vida es Dios, cuando estamos centrados en su amor, su reino se establece en nosotros. Imagínense la perspectiva, lo diferente que nos cambia la mirada, saber que cuando caminamos por este mundo, caminamos como portadores del reino de Dios en nosotros. ¿Por qué? No porque seamos personas súper especiales, aunque sí lo somos para Dios, pero sencillamente porque llevamos el amor de Dios en nosotros. Porque Dios está con nosotros y en nosotros. Y eso yo creo que es algo extraordinario. Podemos pasar ahora a la segunda imagen que tengo para ustedes. Y esta segunda imagen habla de 4 grados, ¿hola? Habla de 4 grados de conciencia. ¿De dónde saqué estos 4 grados de conciencia? Se preguntarán ustedes. Los saqué de expertos que trabajan en el rescate de personas que han pasado por tragedias y por desastres naturales muy grandes, y entonces las personas que rescatan, los rescatistas, tienen esta guía como para saber en qué estado está la persona a la que ellos intentan rescatar. Y yo lo traía a nosotros porque pienso que todo este momento que estamos viviendo como humanidad, de alguna manera nos hace desviar, nos hace irnos de esa corriente que es el centro del amor de Dios y dejarnos llevar muchas veces por las tormentas de la vida, por esos tsunamis que a veces sentimos que nos pasan en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hacen perder de vista que nuestro centro es el amor. El reino está establecido en nuestro corazón, porque Dios habita nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta vivir esa verdad, nos cuesta caminar cada día esa verdad. Entonces pensé, nos dejamos arrastrar por esas tormentas, esos desastres que a veces sentimos que se presentan en nuestra vida. Y quería que cada uno de nosotros nos pudiéramos situar, tal vez en algún grado de conciencia. Es buenísimo para los que tal vez estén en el grado 3, pero también hay esperanza y hay oportunidad para algunos que tal vez nos situemos en algún otro estado. Las tormentas a veces son más grandes de las que nosotros esperamos en nuestra vida. Hay tormentas que esperamos y hay tormentas que nos sorprenden. Pero lo que yo creo que es más importante es que podamos nosotros ubicarnos para saber a dónde ir a partir del lugar donde estamos. Entonces quiero contarles un poco qué significan estos 4 grados de conciencia. Primero tenemos el grado 3. Lo primero que los rescatistas intentan saber es si la persona después de la tragedia o de lo que ha pasado en su vida sabe quién es, dónde está, es decir, si se ubica en el lugar, si sabe dónde está, y si puede recordar lo que ha sucedido. Entonces, si la persona puede contestar a estas preguntas, ellos dicen, bueno, esta persona realmente está en un estado de alerta y está orientada. Y entonces yo pensaba en nosotros, si en medio de toda
lo que nosotros sentimos a veces como tormenta en nuestra vida. Aún sabemos quiénes somos, la verdad de Dios está establecida en nosotros. Si tenemos centrado el corazón y el alma, si nosotros decimos, sí, yo sé quién soy en Dios, su verdad está firme en mi vida, sé dónde estoy, sé que estoy parado sobre la roca, sé que pueden venir las tormentas, pero como he edificado mi vida sobre la roca, esto no me va a voltear. Somos como las palmeras, como dice la palabra de Dios, y si podemos contar nuestra experiencia sin que se nos quiebre el alma, si podemos contarla como capital para nuestra vida, con los profundos aprendizajes que hemos tenido, como una fuerza de impulso hacia adelante, entonces puedo decir que estás en un estado 3, estás orientado, alerta, estás ubicado. Pero a veces la tragedia nos sorprende y nos encontramos en un estado de conciencia 2, que es ese momento de nuestra vida cuando hemos suprimido o hemos reprimido de tal manera los recuerdos que sabemos que estamos dolidos, sabemos que hay partes rotas en nosotros, pero todavía nos evadimos, todavía negamos, todavía estamos usando mecanismos de defensa que, que no nos permiten confrontarnos con la verdad de lo que nos ha pasado. Tratamos de evadir, tratamos de negar, tratamos de mirar para otro lado, a veces nos ocupamos mucho, y yo creo que un síntoma de esto muchas veces es ocuparnos mucho del afuera, del otro, es poner tanto nuestro interés o nuestra atención fuera de nosotros, que perdemos conciencia de nuestra propia historia, de lo que nos ha pasado y de esa capacidad que Dios nos da y la valentía que nos da para poder mirar de frente a nuestra historia, sacar lo mejor de ella y poder avanzar a partir de eso. Y otros, tal vez estemos en el nivel 1. Sencillamente hemos perdido identidad. Realmente no sabemos quiénes somos. Nos hemos olvidado lo que Dios dice que somos. Y hemos empezado a guiarnos por los rótulos, por las etiquetas, por lo que nos pasó, pero nosotros no somos lo que nos ha pasado. Nosotros somos quien Dios dice que somos, y somos hijos amados, y somos una creación asombrosa, y somos perfectamente diseñados por un Dios de propósito, por un Dios que nos da sentido, por un Dios que establece buenas obras para que caminemos en ellas. Pero a veces es verdad que la tormenta hace que olvidemos, que perdamos nuestro sentido de identidad. ¿Y saben qué he descubierto yo? Que el enemigo de nuestro corazón, si hay un lugar a donde va a apuntar, está nuestra identidad. Por eso esto nos ocurre muchas veces desde que somos muy chicos, porque si logró empezar a minar nuestra identidad desde pequeños, él sabe que es mucho más difícil reconstruirla de grandes. Qué bueno que podamos tener este momento para volver a nosotros mismos, para volver a nuestra propia conciencia y preguntarnos en qué estadio estamos nosotros. El último estadio que los rescatistas evalúan es cuando la persona está desmayada. Es cuando ha perdido absoluta conciencia, ni siquiera puede sentir el dolor, puede manifestar que siente dolor. Yo creo que, bueno, ninguno de los que estamos acá, porque estamos acá, hemos llegado a ese estadio, pero tal vez estemos en alguno de los otros 3 y podamos en este momento tomarnos un minuto para repensar esta parte de nuestra historia y para saber que Dios siempre tiene esperanza. Vamos a la próxima imagen. Y la próxima imagen la puse porque para mí
por más que parezca una frase rara, porque las cosas no son lo que parecen, una frase a veces cínica, eh, para mí es muy significativa, para mí es sumamente esperanzadora. Porque muchas veces lo que nos hace alejar del centro de nuestro corazón, lo que nos hace alejarnos de ese amor incondicional de Dios por nosotros, de esa identidad que Él nos ha dado, es que todo el tiempo nos estamos guiando y estamos sintiendo por las cosas que nosotros podemos ver. Y muchas veces lo que nosotros podemos ver no es toda la historia. La historia de Dios, la narración de Dios es mucho más profunda, es mucho más esperanzadora y tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros hoy podemos ver con estos ojos físicos. Y busqué, para que ustedes tengan allí y se anoten, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, una escena que para mí es una de las más conmovedoras que tiene la palabra de Dios. En esa escena, después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando había pasado una gran tormenta por la vida de los discípulos, de las personas que lo habían seguido y que creían en Él, que habían creído que finalmente Él podía establecer un reino dentro de nuestro corazón. Lo habían visto morir en una cruz, y lo habían visto que había sido, y habían visto que él había sido sepultado en una tumba. Pero las cosas no son lo que parecen en el reino de Dios. Cuando todo lo que nosotros vemos es final, Dios dice que todavía las cosas no están terminadas. Todavía le falta la última jugada a nuestro rey. Y cuando nuestro rey hace la última jugada, siempre hay victoria. Siempre Él es el vencedor. Y aquí van dos discípulos en Lucas capítulo 24 que habían perdido toda esperanza. Lo que ellos sentían es que todo había terminado. Y me encanta porque, miren, lo voy a leer porque es un versículo extraordinario en el que yo me quería basar. Lucas 24, ahí lo busco en mi Biblia, miren, la tengo acá, lo busco ahora inmediatamente, y entonces dice que mientras estos dos discípulos venían hablando entre ellos, y fíjense y subrayen esa palabra, conversaban, y mientras ellos conversaban y hablaban, se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió que lo reconocieran, y Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Yo solamente me voy a enfocar en esas palabras. Me voy a enfocar en que ellos venían conversando, ellos venían hablando. Dice la Biblia que venían hablando profundamente. Otra de las versiones dice, venían cavilando en sus corazones. Y aquí vamos a esta parte que a mí me parece fundamental, de esto que nosotros nos hablamos todo el tiempo y que determina tanto el estadio de conciencia en el que nosotros estamos hoy. Tiene que ver con nuestras conversaciones, tiene que ver con nuestras palabras, tiene que ver con eso que nosotros nos escuchamos hasta pensar. Lo hablamos, pero también lo pensamos. Y entonces, yo quiero que hoy le demos la importancia y la relevancia que tiene a esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, porque determinan mucho de lo que nosotros vamos a decidir mañana. La frase que puse aquí en la pantalla dice, no hay pensamiento que no esté conectado con una emoción o un sentimiento. Y no hay emoción o sentimiento que no esté conectado con una decisión. Por eso es tan importante la conversación y la palabra que nos decimos, que pensamos, esos pensamientos que rumiamos, que van y vienen todo el tiempo, no los terminamos de sacar, no los terminamos de elaborar. Al contrario, pensamos que estamos haciendo algo productivo y solamente estamos preocupándonos, rumiando, amacándonos tal vez la desesperanza, el desaliento, el desánimo.
¿Cuáles son las palabras que sentís que te estás diciendo en este camino, en este viaje que es la vida? ¿Cuáles han sido las palabras, los pensamientos que han determinado muchas de las emociones y de los sentimientos que se han ido elaborando dentro tuyo en esta última semana? Y podemos hoy tomar conciencia de que todo eso que pensamos, todo eso que nos estamos hablando, determina mucho de lo que estamos decidiendo. Nuestra mentalidad controla nuestra mente. Y si nosotros entendemos el poder extraordinario que Dios nos ha dado, cuando logramos cambiar esta mentalidad de rumiadores seriales, como yo digo a veces, solamente somos personas que damos vuelta y andamos en círculos en nuestra mente y dejamos que aniden allí pensamientos de negatividad, de miedo, de ansiedad, pensamientos de angustia, cosas que profundizan nuestros sentimientos, que en lugar de llevarnos a un proceso de avance y de identidad en Dios, nos estancan y nos paralizan. Cuando entendemos ese poder, es recién el momento en que podemos cambiar. Puse dos palabras a continuación que para mí es como el centro de esta charla, de esta conversación que estamos teniendo en esta noche. La primera es cosmovisión y la segunda es mentalidad. Y a continuación de que yo les comparta lo que yo entiendo de estas dos palabras, tal vez podamos hacer un momento, Claudio, y podamos compartir, podamos hacer un feedback con los que están allí conectados y podamos compartir alguna idea sobre esto que hemos estado charlando en este viaje en esta noche. La cosmovisión es una palabra que no era muy conocida, no era muy hablada, hasta más o menos el 1850, que se empezó a hablar de esto que tenía que ver con la visión del hombre, pero mucho más ampliada. A mí me gusta pensarlo como una mirada desde arriba hacia todo lo que se extiende delante de nosotros. La cosmovisión es la mirada que yo tengo del universo, de las leyes que manejan el universo, de quién gobierna esas leyes, de quién está sentado en el trono, de dónde venimos como humanidad, quién creó el universo. ¿Fue obra del azar? ¿Es obra de Dios? ¿Creo lo que la Biblia dice sobre la creación? ¿O tengo una cosmovisión que está basada en eso? Bueno, somos obra del azar. Y mucho de lo que yo tenga como cosmovisión va a determinar cómo yo voy a ver el mundo, y voy a ver a las demás personas, y voy a ver mi vida y mi destino. Muchas veces si bien tenemos una cosmovisión de Dios como creador, y de Dios como el que está sentado en el trono sobre todas las cosas, muchas veces tenemos una visión de Dios equivocada también, y sentimos que Dios es ese aguafiesta cósmico que está allí sentado y que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos, o que está esperando que nos vaya mal para decir, viste, yo te dije que las cosas te iban a ir mal, en lugar de ver a un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que nos acompaña, un Dios que quiere nuestro bien, un Dios que ni en valle de sombra nos abandona, un Dios que nos promete que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es mi cosmovisión de eso que me excede, de eso más grande que yo? Porque de acuerdo a eso es como yo voy a actuar cuando la tormenta de la vida me llegue, cuando se me presenten problemas más grandes de los que yo puedo controlar o manejar. Muchas veces
yo escucho a personas que dicen, yo no creo que exista un Dios, hasta que pasan por momentos muy duros. Eh, y entonces es cuando nosotros necesitamos creer en una fuerza, en un poder más grande que nosotros mismos. Yo que he pasado por momentos tan difíciles y que exceden cualquier fuerza humana y cualquier conocimiento humano, aún los de la ciencia, puedo decir que son los momentos en que nos aferramos a alguien más poderoso y más grande que nosotros. Son esos momentos en que decimos, Dios, o sos vos, o no es nada, o no es nadie. Entonces, la cosmovisión es esa mirada que yo tengo de lo más poderoso, de lo más grande que yo. Hay un Dios y no soy yo. Y después está la otra palabra, que es mentalidad. Y mentalidad es una palabra mucho más nueva, surgió en el siglo pasado. Y la mentalidad, si yo pudiera resumirla de alguna manera, diría que es la actitud que yo tengo frente a lo que me pasa en la vida. Nosotros sabemos que 10% es lo que nos pasa y 90% es la actitud que yo asumo frente a eso que me pasa. Entonces, eh, esta mentalidad determina mucho también en qué estadio me encuentro. Porque si yo tengo una mentalidad de avance, de cambio, si yo tengo una mentalidad de adaptación, va a ser mucho más fácil que yo pueda pasar de esa falta de identidad a buscar la verdadera identidad que Dios nos ofrece a través de su verdad. Bueno, vamos a hacer un momento aquí y nos conectamos. No, yo no veo a prácticamente nadie. A ver si ahí puedo ver algunas caras más bien. Y entonces podemos hacer un momento y repensar estos puntos que hemos tenido hasta ahora eh, y charlar, si quieren, sobre esto. Alguno que tenga algo para aportar, eh, algo para decir sobre lo que hemos estado charlando. A ver, vi una mano levantada aquí que no me acuerdo cómo es el nombre. Silvia, ¿puede Viviana, ser? Ah, no, Viviana. A ver, Viviana, ¿cómo dime. están? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola Fabiana, yo soy Hola. argentina, Oh, qué bueno. vivo en Pinamar, saludo a Mendoza, que también estuve ahí trabajando, pero hace 19 años que tengo una empresa en Puerto Rico. Ajá, qué bueno. De hecho, salí el 15 de marzo cuando el 16 entrábamos en cuarentena, o sea, salí justo, pero yo tenía pasaje para volver, estuve un mes. Pero a lo que voy, que me sentí muy, con todo lo que dijiste, yo tuve unas rachas de la muerte de mi mamá, de la muerte de mi socio, que no era mi pareja, pero era mi socio de toda la vida, que hicimos Puerto Rico hace 20 años, y después me comí el Can María allá. Donde vivimos desastres horribles. Yo por suerte no me pasó nada en mi casa, pero salí, pero lo que vi es un poco de que hay que poner un poco el entusiasmo, ¿viste? No ver la parte fea, sino empezar a ver lo positivo. Y yo creo que el huracán María, que yo lo viví bien de cerca, y de hecho yo la parte de turismo era mi fuerte, o sea, me tocó no económico, sino de todo, pero yo salí a ayudar como estoy haciendo ahora con la cuarentena. O sea, a mí la cuarentena y lo que está pasando ahora me volvió mi mente a lo que pasó en el huracán María. Dije, si en el huracán María, con todo lo que pasamos, salimos, ¿cómo no vamos a salir ahora? Entonces mi cabeza da a ayudar en lo que puedo. ¿Viste? Sí, de hecho tengo clientes en Puerto Rico que no tienen un diseñador gráfico y yo le estoy haciendo las cosas, yo soy artista gráfica, pero me da con la sensación de ayudar, ¿entendés? Y decir, Sí, claro. bueno, que Dios en algo me ayudó para tantas cosas hacerlo sola, ¿entendés?
Y Sí. cuando vivís un desastre como el que vivimos nosotros en Puerto Rico, esto que está pasando ahora es como que lo agarrás, no leve, pero como que ya estás golpeada, ¿viste? Así que bueno, Gracias. nada. Qué bárbaro, qué bueno que hayas podido salir de ese estadio de a veces de la no conciencia o de estar perdida en la identidad y quedarte estancada en lo que pasó y poder salir y dar una mano a otra persona. Sí, ¿Sabes qué? sí, Me sí. estaba haciendo recordar una frase que leí esta semana y que la verdad que digo yo, pero es tal cual así. Y lo veo en vos, lo veo en lo que acabas de contar, y yo sé que tal vez muchos podrían compartir una experiencia de ese estilo. Y la frase decía que en este tiempo se necesitan, mirá lo que, es medio fuerte lo que voy a decir, pero se necesitan menos creyentes y más seguidores de Dios. ¿A qué apuntaba? A que muchas veces nosotros intelectualmente, y tenemos tan buen discurso acerca de lo que creemos y de lo que Dios es, y de nuestra fe, y de la esperanza, está bueno eso ponerlo en palabras, pero qué diferente es el hecho de seguir los pasos del amor, del dar, de la entrega, del ayudar. Esa es la diferencia. A veces nos Claro, quedamos en la teoría, pero sí, lo sí. que veo en vos es que has logrado pisar huella, seguir los Sí, pasos, de salir, lo que hizo el Señor Jesucristo, Dios cuando envió al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo cuando se entregó por nosotros, fue eso, es salir de la teoría de lo que es el amor y ponerlo en acción. claro. Entonces, cuando nosotros somos verdaderos seguidores, cuando hacemos como vos hiciste, cuando salimos de nosotros mismos y damos, entregamos, accionamos, Sí, seguimos lo que Él hizo. exacto. Y ¿sabés lo que siento? Porque aparte, de hecho, acá en Pinamar se hizo un conjunto de mujeres para ayudar, para juntar plata para dar de comer a la gente. O sea, yo no sé por qué me estoy haciendo la fuerte, Sí. ¿me entendés? Yo me estoy haciendo la que, no pasa por económico, porque no es por lo económico, me estoy haciendo como que yo toca ayudar, ¿viste? A mis amigas, Mm, como que, ¿viste? Como que lo estoy haciendo todo de querer ayudar. Y eso mismo me pasó con el huracán, lo mismo que ahora, claro. ¿entendés? No me dio miedo, al revés, de poder ayudar al que puedo. Sin cobrar, sin nada, pero dar una mano a distancia. Yo me siento como que estoy en Puerto Rico, ¿viste? Así, ayudando. Pero cuando vos dijiste de las cosas naturales, ahí volvió mi mente y hasta me acordé del huracán cuando fue pasando todo lo que dijiste. Qué bueno. Bueno, Qué gracias, 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 gracias por compartir, gracias. Un gracias abrazo. Viviana. Fabi, tenemos unas manitos levantadas, no sé si tenemos tiempo ¿Te para parece una habilitar a más? alguien. ¿Uno ¿Una más? más? Bueno, lo más corto posible. A ver, creo que Gabriel había levantado primero. Gabriel, por favor, lo más corto posible. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, saludos de acá desde Colombia. Hola, Gabriel. Fabi, excelente tema que has tocado con el tema de rescate, esas cuatro herramientas que tú estás utilizando, que se utiliza mucho en rescate aquí en Colombia. Nosotros las utilizamos para hacer todo lo que tiene que ver con los pasos iniciales para la evaluación de la persona y las llamamos ADVI, alerta Ajá. verbal, doloroso y inconsciente. Wow. Y qué bueno traerlo al concepto espiritual, porque muchas veces nosotros en el mundo estamos alerta a las cosas que están pasando materiales, pero no espirituales. Mm, Muchos estamos hablando de Dios todo el tiempo, pero no colocamos las cosas en las manos de Él. Algunos, cuando estamos pasando un suceso doloroso, es que comenzamos a colocar nuestra fe y a darle gracias de pronto por las cosas que estamos recibiendo, por las ayudas y por todo lo que llega a nuestras manos. Y muchas veces Dios actúa de una manera que la gente dice, ¿por qué será que esa persona que no lo sigue lo ayuda? Las cosas llegan de manera inconsciente porque simplemente
Dios, como dice la Biblia, Él viene no por justos, sino por pecadores, y pienso que nos da la oportunidad para que sigamos el camino que es Él, esa luz. Era lo que quería aportar. Me llamó mucho Gracias, la Gabriel, atención. gracias, 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 Muy me bueno. encanta. Gracias por enseñarnos también cómo implementan esto del rescate. Gracias. Y ahora, porque nos quedan en realidad los próximos minutos, y entonces quisiera aprovecharlos para que vean la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen es muy curioso, es la siguiente. Ahí está. Bien, yo elegí 3 preguntas históricas, y saben que yo les voy a plantear un desafío. Estas 3 preguntas las vamos a hacer primero a nosotros mismos, y después las vamos a usar como herramienta, no sé, los que ya trabajan como coach, o si sos líder, o si, no sé, tenés amigos, familias, saben que son muy útiles para, para poder acompañar a una persona a que salga de los propios estancamientos. Estas 3 preguntas no se me ocurrieron a mí, estas 3 preguntas se le ocurrieron a Dios allí en el comienzo de los tiempos. Y ustedes saben que estas 3 preguntas forman parte de la base del psicoanálisis. Con el correr de los siglos se han ido usando de diferentes maneras en las terapias como para ver qué es lo que nos pasa realmente como seres humanos. Pero fue idea de Dios, porque son las 3 preguntas que le hizo Dios a Adán. Y quería proponerles hoy que miremos nuestro corazón por un momento, ese centro del que empezamos a hablar, y que a veces las tormentas nos hacen que perdamos conciencia de cuán centrados tenemos que estar. Y entonces podamos hablarle por un momento a nuestro corazón. Y las 3 preguntas, después de que Adán y Eva habían caído allí en Génesis capítulo 3, la primera pregunta de Dios para Adán, en realidad para los dos, cuando estaban escondidos, ¿se acuerdan? La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde se habían escondido estos dos después de haber escuchado a la serpiente? Y yo me preguntaba, ¿y dónde nos esconderemos nosotros? ¿Cuáles serán nuestros escondites? Esos escondites que tal vez solamente nosotros sabemos, que todavía no le hemos contado a nadie, que nos avergüenzan a veces, pero que son lugares donde nos escondemos porque dudamos que Dios pueda perdonarnos, que Dios pueda amarnos. Y hoy siento que Dios viene y nos pregunta, ¿dónde te estás escondiendo, Fabi? Tal vez detrás de la mucha actividad, tal vez detrás de estar siempre inmersa en los pensamientos, tal vez escondido o escondida detrás de la victimización, tal vez escondido o escondida detrás de la culpa. ¿Dónde estás? La pregunta ¿dónde estás? Es como una radiografía de lo que nos está pasando en este momento. Y la segunda pregunta de Dios para Adán fue, ¿qué hiciste? ¿A quién le creíste? ¿Qué voz escuchaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo? Y siento que es la pregunta que Dios nos trae esta noche. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con la identidad que te di? ¿A quién le has creído? ¿Qué voces has estado escuchando? ¿Qué cosas te han dicho que te han hecho dudar de cuánto te amo, de cómo voy a cuidarte, de cómo puedo y quiero perdonarte, de cómo puedo y quiero restaurarte, de cómo puedo y quiero ser el centro de tu corazón?
Y la tercera pregunta es, ¿y a dónde vas a partir de ahora? Porque, ¿saben que a mí me apasiona de Dios? Porque Dios nunca se queda, ni siquiera en nuestra confesión, ni siquiera en nuestro arrepentimiento, aunque le importa mucho eso. A Él le importa darnos un futuro y una esperanza. Por eso, y a partir de ahora, ¿qué vas a hacer, Adán? Y allí estaba el hombre y la mujer, los primeros, sin herramientas, sintiéndose desnudos, habiéndose tapado como podían, escondidos, sin excusas, porque ya habían culpado a todo el mundo, no quedaba más nadie a quien culpar, hasta a Dios lo habían culpado. Y Dios viene a ellos y les dice, pero ahora los voy a vestir yo. Y ustedes saben que dice la Biblia que fueron vestidos por las pieles de animales, por Dios. Y yo pensaba, Dios nunca nos va a dejar desnudos. Dios siempre nos va a dar un futuro y una esperanza. Dios siempre está abriendo caminos en medio de los desiertos. Dios siempre está abriendo mares delante de nuestros ojos y ríos también en medio de la soledad. Somos de alguna manera como el pueblo de Israel allí en Éxodo, parados frente al Mar Rojo. Como yo dije en alguno de los audios, para los que lo escuchan, atrás tenían el pasado, estaba Egipto, por delante estaba el Mar Rojo, estaba todo complicado y cerrado. Pero Dios es un Dios de a dónde vas. Dios es un Dios de mañana. Dios es un Dios de futuro. Dios sabe, Dios no vive en incertidumbre como nosotros. Dios sabe qué pasa después de esta pandemia. ¿Y sabes qué promete? Que Él va a estar con nosotros. Yo no sé cómo va a ser. Yo no tengo los cómo, pero sí tengo el quién. No tengo el cómo, pero sí tengo el quién. Sé quién va delante de nosotros. Sé quién va a estar mañana. Sé quién va a estar ahí esperándonos. Y sé quién nos acompaña en este camino. ¿Vieron como decía Lucas? Y apareció en el camino. ¿Sabes qué? Sé que tenemos un Dios que aparece. Yo no sé cómo lo va a hacer, porque forma parte de la cosmovisión de la fe. Si no, no sería fe. Si yo supiera cómo va a ser todo Dios, entonces no sería fe. Pero nosotros vivimos en la cosmovisión de la fe y sabemos que Él va a aparecer, que Él abre los mares y que Él abre los ríos. Solamente nos toca a nosotros asumir la responsabilidad. Saben que yo creo que es una de las cosas más difíciles, porque es fácil buscar la responsabilidad del otro. Es fácil culpar a Adán a Eva, Eva a la serpiente, y después Adán a Dios. Eso es muy fácil. Pero el camino de salida es cuando asumimos la propia responsabilidad. Y cuando asumimos la propia responsabilidad, ¿sabes qué pasa? Estamos listos para dar un paso adelante, para dar un paso al frente. Y como pasó allí en el Jordán, en el libro de Josué, vieron que el Señor, Dios les dijo a los sacerdotes, cuando ustedes pongan el pie en el agua, el río se abre y va a pasar todo el pueblo. Cuando asumimos la propia responsabilidad del lugar que Dios nos ha dado en este momento de la historia, y dejamos de victimizarnos y quejarnos, y de tener conversaciones negativas, tristes, quejosas, estancadas en el camino, cuando nos atrevemos a dar ese paso de fe, Dios promete que el río se va a abrir. Y lo más lindo que yo veo en la historia de Dios es que no solamente nosotros somos los bendecidos, sino que cuando avanzamos nosotros, hay otros que vienen atrás. Y somos de bendición para otros. ¿Qué mayor alegría y gozo que eso? Así es que asumimos la responsabilidad para no quedarnos estancados. Y vamos a la última de las imágenes. Caminar hacia algo. Una vez que le contestamos a Dios y le decimos, estoy escondido detrás de, y no te dé miedo, asumilo, está bueno reconocer eso que nos está pasando,
nos hemos escondido detrás de esto. Muy bien, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y ahora el Señor dice, pero llegó el momento de asumir la responsabilidad y avanzar. Saben que hay varios pasajes que yo les voy a dejar acá, porque no los podemos leer ahora, pero ustedes sí lo pueden buscar, los googlean si no tienen Biblia, o si no, lo leen de la propia Biblia. Primero me voy a enfocar en el de Juan capítulo 11. Allí había muerto Lázaro, el hermano de Marta y de María, 3 hermanos muy amados para el Señor, y entonces dice la Biblia que bueno, el Señor se había demorado un poco por venir, las chicas, estas 2 hermanas lo habían llamado porque Lázaro estaba enfermo, el Señor se demoró, Lázaro murió y él llegó cuando ya la esperanza, una vez más, se había muerto. Y entonces las chicas vienen y le reprochan al Señor Jesús, diciéndole, si hubieras estado acá, nuestro hermano no habría muerto, y ahí estamos nosotros diciéndole a Dios, si hubieras hecho las cosas diferentes, si hubieras intervenido, ¿por qué Dios? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué las cosas, si hubieras estado acá, las cosas hubieran sido tan diferentes? Pero a mí lo que me encanta, primero que es que el Señor estaba ahí. Entonces cuando Él está, las cosas cambian. Y Dios promete que está acá junto a nosotros en este momento. Así que las cosas necesariamente van a cambiar para nosotros. Yo lo estoy declarando con plena certidumbre de fe sobre mi vida y sobre tu vida también. Entonces, hay una frase tremenda del Señor Jesucristo para las hermanas, y el Señor Jesucristo les dice, a ver, después de ver la angustia de ellas, Él les dice, llévenme a donde ustedes pusieron, a donde han enterrado a Lázaro. Y lo que me encanta es que el Señor nos dice muy bien, ya supiste dónde estabas, supiste en qué estadio de conciencia estás, tal vez has estado estancado, escondido, pero vamos a ir a ese lugar donde enterraste tus sueños, tu destino, tu propósito, tu esperanza. Quiero que me lleves a ese lugar donde se enterró tu sueño. Quiero que me lleves a ese lugar donde le pusiste una piedra porque dijiste ya no más. Ya está. Dios a mí me dijo no. Quiero que me lleves a ese lugar. Y hoy Dios nos invita con todo su amor y nos dice, Claudio, llévame a ese lugar. Fabi, llévame a ese lugar. Gabriel, llévame a ese lugar. Donde enterraste, donde dejaste, donde dijiste, esto no. Y Dios tiene un poder y un amor sobrenatural, imposible para nosotros de comprender. Pero tiene una voz poderosa como el estruendo de muchas aguas. Y llama a nuestros sueños, y llama al propósito, y llama a la esperanza en nuestra vida. Y dice, salí afuera, porque llega un nuevo tiempo para vos. Las personas de la fe, de la resurrección, de la esperanza, sabemos que la guerra es por nuestro corazón. La guerra no es ni por tu auto, ni por tu casa. La guerra no es por nada material. La guerra es por tu corazón. Porque el enemigo sabe que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso va a querer meter miedo, angustia, temor, desesperanza, desaliento en tu corazón. Pero Dios está para defenderte. Y te dice, vamos a ver, ¿a dónde ha muerto la esperanza? Porque yo estoy acá para resucitarla. Yo lo que más anhelo en esta noche es que todos seamos personas, que no nos quedemos en el estancamiento, que asumamos nuestra responsabilidad y que aceptemos la invitación del Señor Jesucristo. Llevémoslo a ese lugar donde hemos enterrado esa esperanza y ese sueño y permitamos que Él lo resucite hoy. En contraposición a esto, yo quiero hablarles de 1 Samuel, capítulo 11:1,
Y este versículo, sí, se los quiero leer. Es solo un párrafo de la Biblia. Pero hay tanta poesía, tanta verdad, y es tan poderoso lo que dice este pasaje, que quiero que lo compartamos juntos. Primera Samuel, ya lo encuentro, está aquí nomás, un minuto. Primera Samuel, el capítulo 11 y el versículo 1. Miren, escuchen en su corazón, porque para mí es una de las partes más poderosas de la palabra de Dios. Primera Samuel, sí, 11. A ver, esperen. Esperen. Que se me fue. Es segunda Samuel, seguro, porque siempre se me equivoca así. Acá está. Es segunda Samuel 11:1. Ahí está mal en el Power y después lo corrigen los que están tomando nota. Dice, segunda Samuel 11:1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y ustedes saben que después de eso David sufrió la derrota más grande de su vida. Él pecó contra Dios, un hijo de él murió, y hubieron cosas que nunca se volvieron a restituir en su vida. Sencillamente porque cuando había que salir a la batalla, él se quedó. Y yo siento que este es un momento crucial para nosotros. Dios nos está llamando, nos está buscando. Dios quiere que seamos personas de avance, que no nos quedemos. Porque Dios sabe que si nos escondemos, que si nos quedamos, que si nos estancamos, que si dejamos de seguirlo a Él, entonces nunca vamos a ser las personas de victoria y vencedores que Él diseñó para cada uno de nosotros. Termino con una anécdota. Saben que estuve hablando hace un tiempo con una profesora de baile, una profesora de tango, y ella me contaba que cuando viene una pareja a aprender esta disciplina que ella enseña, ella antes de darles cualquier lección de baile, ella a la pareja le hace dos preguntas. Ella le pregunta, la primera pregunta es, ¿quién va a guiar? Y entonces la pareja tiene que decir, bueno, guía, supónganse, bueno, guía el varón, guía el hombre. Y la segunda pregunta es, ¿y quién va a seguir? Y el que sigue tiene que contestar y tiene que asumir, yo voy a seguir. El que voy a seguir, voy a ser yo. Ella me decía, tan importante como la primera respuesta es la segunda respuesta. Y hoy tenemos el desafío de seguir esta danza que es la vida con Dios. Es maravilloso porque hay música, porque Él pone todo, su creación es música. La vida está llena de la música de Dios. Empezamos esta charla, esta conversación con música, con un canto. Yo pensaba, esta danza que es la vida, también nos pregunta, antes que tomemos muchas decisiones, ¿quién va a guiar? Porque Dios no se pelea con nosotros por quién va a guiar el baile ni la danza de esta vida. Él deja que nosotros respondamos. Así de grande, amoroso y caballero es nuestro Dios. ¿Quién guía? Te dejo estas preguntas. ¿Quién va a guiar? Porque si el que guía es Dios, bueno, uno tiene que seguir. No se trata de que uno guía, uno sigue una vez cada uno. Si nos rendimos y decimos, Señor, guías vos, entonces eso significa que hacemos un profundo compromiso de seguirle.
anhelo con todo mi corazón que tomemos decisiones sabias en este tiempo. Decisiones que le podamos decir, Señor, guía vos esta danza. Yo te sigo, porque confío, porque sé que el que abre mares y ríos sos vos. Gracias, y Claudio, te dejo para que cierres y bueno, hagas el comentario final sobre esto. Es que no queríamos que pase el tiempo, queríamos seguir acá, queríamos seguir escuchando, no queríamos que terminara la clase. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias también a los comentarios, a aquellos que han abierto sus corazones, han compartido sus sentimientos, inclusive aquel sentimiento que decía y manifestaba de que no era creyente, que hasta le daba sueño, que lo vi allí. Sin embargo, le había llegado algunas preguntas de las que habías hecho a su corazón. Y sabemos de que no es solamente Fabi acá la que está trabajando, la que está dando la clase, y por eso estamos agradecidos a Dios por estar siempre presente, a Leo por recibir la inspiración y la valentía por aceptar eso que él sintió y de traer esta formación aquí a la universidad. Y bueno, y aceptar también por sobre todas las cosas a ti, Fabi, para que pueda estar acá. Tengo unas preguntitas para hacerte y de paso vamos a aprovecharte más el tiempo, vamos a aprovecharte más de estar acá. Yo termino porque soy puntual, ¿viste? Vos me dijiste, sí, viste que es de 10 a 11, 11. Yo soy así. Te felicito, te felicito. Ahora, yo voy a romper las reglas, yo quiero seguir aprovechando acá. Si bien, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, pueden ahí escribir también. Ahí vi una pregunta al principio, el cual decía Erika, por medio de la oración, ¿encontramos señales de Dios en nuestro corazón? Ella te preguntaba eso. Y yo tengo una pregunta personal para hacerte, una de las cosas que vos fuiste trayendo también recién, con respecto a la clase de ayer, inclusive se hizo una pregunta, estuvimos viendo el tema del feedback y estamos aprovechando el coaching cristiano y demás. Y bueno, en cuanto a la oración, la pregunta que también Erika acaba de hacer, una de las cosas que me gustaría preguntarte, ya esto es algo más personal, esto es algo personal. Vamos a aprovecharte y vamos a entrar a la vida de Fabi. ¿Hay algún feedback que has recibido de Dios que te haya cambiado la vida? Que puedas decir, que puedas recordar, que te pueda traer ahora a tu mente, que lo puedas compartir con nosotros. ¿Algún feedback que haya sido tu antes y después? Sí, claro, sí. Primero voy a contestar la pregunta de Erika, porque para mí es como fundamental creer que sí, Dios habla a nuestro corazón a través de la oración y nos guía, y tenemos, sabés que yo siempre soy como jodida en eso, y digo, tenemos que creer que Dios nos habla, que Dios, lo que sentimos acá adentro, muchas veces decimos, ay no, pero seré yo que estoy. Dios habla a nuestro corazón, porque el lenguaje de Dios es un lenguaje profundo, y Él nos hizo con corazón, Él nos hizo con alma, Él nos hizo con sentimientos, y entonces mucho de lo que nosotros sentimos y que descartamos muchas veces ante decisiones, nos equivocamos porque ponemos en duda que Dios es tan personal, que nos habla, que alienta nuestro corazón y que nos dice, dale por acá, y nosotros decimos, ay no, pero seré, sí. En general yo prefiero equivocarme por hacer que por miedo. Y cuando se trata de Dios, trato de desechar el miedo y seguir por fe. Así es que sí, yo soy una convencida de que Dios habla al corazón, y la Biblia, si no, tendríamos que cerrarla, porque yo encuentro muchas personas a las que Dios habló en la intimidad, fue movido el corazón, muchas veces dice, fue movido su corazón. Así es que sí, creo que Dios habla a través de esa manera. Y en cuanto a
vos hiciste una pregunta muy personal y bueno, hay que contestarla en ese nivel. No es fácil, pero yo crecí en un hogar donde Dios era una palabra que se hablaba todo el tiempo, todos los días. La Biblia se leía siempre. Eh, y ese fue mi crecimiento. Entonces, yo crecí creyendo en Dios, pero yo no había experimentado una transformación de mi vida, de mi manera de ver a Dios. Eh, yo tenía una costumbre de creer en Dios, era un hábito para mí. Pero un día fue por un dolor muy profundo que yo viví, pero muy profundo, un dolor que yo creo que no se puede poner en palabras porque a una madre le excede ese dolor. Y ya, mirá, yo ya era mamá, ya era, digamos, había pasado mi juventud, eh, y no tenía dónde ir. Y todas las respuestas que yo había encontrado, que yo tenía incorporadas en teoría en mi cabeza, se me derrumbaron. Eh, todo lo que a mí me habían enseñado, hasta en las iglesias, te digo yo, Claudio, hasta en las iglesias, había perdido sentido para mí, porque el valle por el que yo estaba caminando era un valle demasiado profundo. Y, y yo fui a personas que consideraban mis líderes espirituales y pregunté, y las respuestas eran, bueno, tenés que seguir adelante, bueno, porque... Y yo entré como, les voy a decir, como en un estado de escepticismo, eh, me alejé de Dios, eh, dejé de creer que Él me amaba, porque yo, como muchas personas, por eso las entiendo tanto, dije, pero si Dios me ama, ¿cómo pudo permitir que nos pasara esto? Y entonces yo estaba, aún así, miren, seguía yendo a la iglesia y por afuera capaz las personas decían, no, pero a esta chica no le pasa nada, pero esto era una crisis espiritual muy profunda. Y un día yo me acuerdo, estaba en un lugar eh, de campamento con unos jóvenes y, y entonces me fui al campo, porque tenía un campo muy grande, ese lugar, y no había luces, solo estaban las estrellas. Y yo le dije a Dios estas palabras. Después de esto no sé si me van a aceptar como coach espiritual, pero yo le dije a Dios, si vos realmente existís, y les estoy diciendo, había leído la Biblia de principio a fin, sabía partes de memoria, sabía, le dije, si vos existís, yo necesito que de alguna manera me hagas sentir acá, adentro, que me amás. Y para mí ese día fue inolvidable porque yo tuve un encuentro con Dios que no había tenido nunca. Él se hizo presente en mi vida. Yo sentí dentro mío, eh, y les digo, no soy mística para nada, tengo que luchar con mi ser racional, eh, pero sentí un fuego dentro mío, una presencia tan poderosa. Y salí de ese lugar, de ese momento, que duró bastante, no fue solo un momento pequeño, eh, y yo volví y las personas que me veían me preguntaban así literal, ¿qué te pasó? ¿A vos te pasó algo? Porque vos no sos la misma persona que eras. Y yo entendí que, que Dios me amaba. Eh, entendí que valía la pena seguir con Él. Entendí que había confundido a la vida con Dios. Entendí que había confundido a las personas con Dios. Y, y entendí a partir de eso que lo mismo que me hizo daño, Dios lo usó para restaurarme. Eh, el dolor lo trajeron personas a nuestra vida. Y, y Dios permitió que a mí me restauraran personas también. Dios usó instrumentos. Por eso creo tanto en las relaciones.
y creo tanto en la cercanía con el otro, y creo tanto en mirarnos a los ojos, y creo tanto en escuchar el corazón del otro, sin juzgar, amando, porque es la manera de mostrar que Dios está acá, en la tierra, con nosotros y entre nosotros. Así que fue transformador para mí, no volví a ser igual. Fue un momento en el que vi a Dios en las estrellas esa noche y supe que Él realmente me amaba, a mí, a Fabi. Wow, bueno, muchas gracias Fabi, y cómo que no te vamos a aceptar ahora más que nunca. De hecho, todo lo que estuviste recién hablando, lo expresaste ahora en una experiencia de vida, tal cual, tal cual. Sí, sí. Yo también estoy convencido de que por medio de las adversidades nosotros nos vamos pareciendo, porque Dios nos mandó aquí a la tierra no para que hagamos la planchita nomás y vivamos re cómodos y felices, porque no vamos a llegar a ser nunca como Él de esa forma. Seguramente Él debe haber pasado cosas en su vida que lo llevaron al estado en el que está ahora. Ahora, Por eso, eh, Clau, perdón, pero ¿sabes sí, qué? Yo por eso entiendo mucho, o sea, tengo empatía hasta por la gente que se duerme cuando hablamos de Dios, o cuando hablas de, qué sé yo, de la Biblia. Yo lo entiendo porque también yo viví mucho tiempo adormecida. Y, sí, y Dios a mí me enseñó que Él no es aburrido, que Él es pasión, que Él es aventura, que las cosas no se me transformaron en un lecho de rosas después de esa noche. Yo tuve que seguir y tuvimos que seguir construyendo, reconstruyendo mucho de lo que nos había pasado, pero fueron otras las fuerzas y mi convicción y mi fe y, y creer, ¿sabes? Yo siento que mi herida siempre estuvo en que yo nunca me había sentido realmente amada. Eh, amada por Dios y a veces eh, por, qué sé yo, por las relaciones primarias que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que Dios me amaba, y soy una apasionada de la identidad en Dios por esto también, porque si no, toda la vida vamos a estar buscando amor incondicional en lugares imposibles de encontrarlo. bueno. Bueno, Fabi, Bueno, muchísimas gracias. En el momento justo, en este tiempo, has tocado, como viste ahí, aquellos testimonios, esos corazones y más los que le van a ver después a esta presentación. Bueno, gracias a todos por la participación. Seguramente han sentido, bueno, vemos algunas manos levantadas como Yesenia, también lo había visto a José Luis, y algunos que les ha traído sus sentimientos, experiencias de vida en este momento, algo les ha tocado y que seguramente quieren compartir, queremos compartirlo con los demás. No nos quedemos con eso, tenemos personas en nuestras casas, nuestros amigos, en WhatsApp, podemos tocar. Yo sé de que Dios en este momento está predicando a su forma. Hoy veo más que totalmente, nunca personas totalmente. que decían que eran ateas en su vida, admitiendo de que ven la mano de Dios, médicos quienes confiaban únicamente en la ciencia, que hoy están creyendo que está ese Dios, que lo necesitamos, han estado viendo eso. Entonces yo veo de que Él está predicando hoy, más que nunca veo las almas más serviciales en todo el mundo en este momento, así que debemos aprovechar este tiempo. Y gracias Fabi, nuevamente, por ser un instrumento en las manos de Dios, de estar juntos ahora también, A y ustedes, habernos traído, gracias. haber abierto tu corazón y haberlo traído estos sentimientos. Compartan ustedes sus sentimientos, por favor, no se lo guarden a eso que han sentido hoy, pueden hacerlo con su familia, en los grupos de WhatsApp, y pueden tocar otros corazones también de la misma forma. Cerramos con tus palabras, Fabi, con tus saludos, por favor, algo que quieras decir, de recomendar o lo que sea, y con eso cortamos la grabación. Gracias, Fabi. Recomendar, yo lo único que puedo compartir es que no nos juzguemos,
no nos critiquemos porque Dios no lo hace, sobre todo a nosotros mismos, estoy hablando de nosotros a nosotros mismos, y tampoco a los demás, pero empecemos por cada uno, porque Dios no lo hace. Dios nos ama, y Dios nos entiende. Cuando estamos enojados con Él, con los demás, con el mundo, quiere sanarnos. Eso es lo único que yo les puedo decir. Dios no se aleja. Él está ahí, dispuesto a tendernos una mano. Y lo mejor que desde mi punto de vista, desde mi fe podemos hacer, es extender la mano y tomar la suya. Y el viaje, les puedo asegurar, vale la pena 100%. Bueno, gracias a todos. Gracias, Leo, y gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Muchas bendiciones para ti. Chao, chao. Gracias a todos por la participación. Chao, chao.